El biogás es un gas que se genera en medios naturales o en dispositivos específicos, por las reacciones de biodegradación de materia orgánica, ya sean residuos agrícolas o animales, mediante la acción de microorganismos en ausencia de oxígeno. Las primeras menciones sobre biogás se remontan al año 1600, identificados por varios científicos como un gas proveniente de la descomposición de la materia orgánica. En el año 1890, se construye el primer biodigestor a escala real en la India y ya en 1896 en Exeter, Inglaterra, las lámparas de alumbrado público eran alimentadas por el gas recolectado de los digestores que fermentaban los lodos cloacales de la ciudad. Tras las guerras mundiales comienzan a difundirse en Europa las llamadas fábricas productoras de biogás cuyo producto se empleaba en tractores y automóviles de la época. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial comienza la difusión de los biodigestores a nivel rural tanto en Europa como en China e India, que se transforman en líderes en la materia. Los últimos 20 años han sido fructíferos en cuanto a descubrimientos sobre el funcionamiento del proceso microbiológico y bioquímico, gracias al nuevo material de laboratorio que permitió el estudio de los microorganismos que actúan en condiciones anaeróbicas. Los países generadores de tecnología más importantes en la actualidad son China, India, Holanda, Francia, Gran Bretaña, Suiza, Italia, Estados Unidos, Filipinas y Alemania. El producto resultante es una mezcla hecha de metano en un 40% a un 70% y dióxido de carbono, conteniendo pequeñas proporciones de otros gases como hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y sulfuro de hidrógeno. La digestión anaeróbica es un proceso muy complejo, donde hasta ahora los estudios bioquímicos y microbiológicos realizados, dividen el proceso de descomposición anaeróbica de la materia orgánica en 4 fases o etapas: hidrólisis, etapa fermentativa o acidogénica, etapa acetogénica, y etapa metanogénica. Antes de llevar a cabo la digestión anaerobia, es necesario que la materia pase por distintos pretratamientos, los cuales ayudarán a disminuir su tamaño. Está el pretratamiento físico, que consiste en la compactación o reducción de volumen de materia orgánica para su tratamiento directo, o para su secado y su posterior tratamiento térmico, que son aquellos en que se encuentran implicadas reacciones químicas irreversibles, en altas temperaturas y en condiciones variables de oxidación. Se llevan a cabo mediante diversos tipos de microorganismos, ya sean contenidos en la biomasa original, ya sea añadidos durante el proceso. Por ejemplo, la fermentación alcohólica donde la glucosa se transforma en etanol por la acción de los microorganismos, resultando en bioalcohol. Y los pretratamientos químicos, que en este caso en el proceso de transformación no intervienen microorganismos. Un ejemplo de esto es la transformación de ácidos grasos, que consiste en transformar aceites vegetales y grasas animales en una mezcla de hidrocarburos mediante procesos químicos no biológicos para crear un productos como biodiesel, que sirve de combustible. Volviendo con las etapas de la digestión anaerobia. Hidrólisis. La hidrólisis es el primer paso necesario para la degradación anaeróbica de sustratos orgánicos complejos. La primera fase al ser la hidrólisis de partículas y moléculas complejas como proteínas, carbohidratos y lípidos, son hidrolizadas por enzimas extracelulares producidas por los microorganismos acidogénicos o fermentativos. La hidrólisis de estas moléculas complejas es llevada a cabo por la acción de enzimas extracelulares producidas por microorganismos hidrolíticos. Fase acidogénica. Durante esta etapa tiene lugar la fermentación de las moléculas orgánicas solubles en compuestos que puedan ser utilizados de forma directa por las bacterias metanogénicas y compuestos orgánicos más reducidos que tienden a ser oxidados. En esta etapa, el grupo de microorganismos se compone de bacterias facultativas y anaeróbicas obligadas, colectivamente denominadas bacterias formadoras de ácidos. Fase acetogénica. Mientras que algunos productos de la fermentación pueden ser metabolizados directamente por los organismos metanogénicos, y otros, deben ser transformados en productos más sencillos, como acetato e hidrógeno, a través de las bacterias acetogénicas. Fase metanogénica. En esta etapa, un amplio grupo de bacterias anaeróbicas estrictas, actúa sobre los productos resultantes de las etapas anteriores. Los microorganismos metanogénicos son los responsables de la formación de metano y de la eliminación del medio de los productos de los grupos anteriores.
Factores que afectan su producción. La actividad metabólica involucrada en el proceso metanogénico se ve afectada por diversos factores. Entre los factores más importantes a tenerse en cuenta al producir biogás son: tipo de sustrato, nutrientes, temperatura del sustrato, tiempo de retención hidráulico, nivel de acidez, pH, relación carbono-nitrógeno, concentración del sustrato, presencia de compuestos inhibidores del proceso. Usos. El biogás tiene múltiples usos, como su utilización en calderas, para producir calor, combustible para vehículos en el transporte, en motores o turbinas para generar electricidad, purificado para introducirlo en redes de gas natural, o simplemente como material base para la síntesis de metanol, que es un producto de alto valor agregado. Ventajas. El biogás presenta diversas ventajas, como: es una fuente amplia de energía, menor contaminante, importante sustituto de los derivados del petróleo, puede usarse también para la generación de electricidad, fuente de ingreso de agricultores, la producción de residuos es reversible a energía limpia, da un propósito útil a los vertederos, alternativa de uso en cocinas, generación de fertilizantes. Desventajas. Las únicas desventajas que presenta esta fuente de energía son: requiere de un sistema de almacenamiento complejo y costoso, y su producción emite dióxido de carbono. Biogás en México. Actualmente en México se ha empezado a tener una mayor conciencia sobre el potencial que puede ofrecer el biogás, tanto de residuos urbanos o de otra materia orgánica. Un ejemplo de esto es el uso de nopal para la generación de biogás, el cual puede ser un sustituto competente de la gasolina, contando con similitudes como el rendimiento. Este biogás, después de obtenerse, cuenta con un 97% de metano, superando a los combustibles fósiles, con ventajas como su precio, 12 pesos el metro cúbico, y su casi nula contaminación al ambiente.